cuando Braxton Whitmore, el tercero, le jaló aquella manga de seda color crema y la arrancó de un solo tirón, dejándole el hombro al descubierto frente a 300 personas. Todos se rieron. Lo que no sabían era que Savannah Bridges acababa de enterrar, en ese mismo salón, el secreto más grande de su empresa. Déjame contarte una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el poder, el dinero y lo que pasa cuando empujas demasiado a la persona equivocada. Era un martes de marzo cuando Savannah Bridges cruzó por primera vez las puertas de mármol del Instituto Preston. Y Preston no es cualquier escuela. Es de esas donde los chavos llegan en autos que valen más que la casa de la mayoría, donde el estacionamiento parece agencia de lujo y donde la colegiatura anual alcanzaría para comprar una buena casa en muchas ciudades de México. Savannah parecía más joven de 26. Mide 1,60 y llevaba un saco cuidadosamente elegido de suburbia y unos tacones Andrea. Apretaba sus planes de clase como si fueran salvavidas. Su acento veracruzano, dulce y cantadito, saldría inevitablemente en cuanto abriera la boca. Esa mañana había practicado frente al espejo, tratando de neutralizar esas vocales alargadas que para algunos orejudos suenan a provincia. Buenos días. Grupo les dijo a los de historia de alto rendimiento. Soy la señorita Bridges y este semestre exploraremos cómo el pasado moldea nuestro presente. El salón quedó en silencio, salvo por el suave raspar de los lápices. Pero no era que tomaran apuntes, no. Ya la estaban midiendo, cuchicheando detrás de manos perfectamente cuidadas, compartiendo miradas que decían todo. En la última fila estaba Braxton Whitmore, el tercero. Sí, el tercero. Eso te dice bastante. Alto. Atlético. Con esa seguridad que nace de no tener que preguntarte nunca si perteneces. Su papá controlaba medio corredor comercial de San Pedro, y su abuelo había sido senador estatal cuando eso todavía significaba algo. Braxton se echó hacia atrás en la silla y levantó la mano. Señorita Bridges, ¿verdad? ¿Dónde dio clase antes de venir aquí? Savannah sonrió, aunque por sus ojos cruzó un destello. Este es mi primer puesto como maestra, recién egresada del posgrado donde saltó Madison Pierce, cuya madre estaba en el consejo escolar y cuyo padre dirigía uno de los despachos más grandes del país. En Veracruz, dijo Savannah, sin adornos. La palabra quedó flotando en el aire como confesión. Órale. Yarocha soltó Braxton con una mueca que no era amistosa. Hubo risitas. Savannah solo sonrió más. En realidad, estudié una temporada en Auburn también. War Eagle remató con un guiño que nadie esperaba. Entonces notó algo interesante. La mayoría la miraba como si fuera curiosidad de zoológico. Pero una chica en la fila de en medio, Mackenzie Chen, sí estaba tomando apuntes de verdad. Su pluma se movía como si registrara cada palabra, cada gesto. La campana sonó y los alumnos salieron en sus uniformes de diseñador, zumbando con especulaciones sobre la maestra nueva, que sonaba más de mercado que de Preston. Cuando el salón quedó vacío, Savannah se sentó en su escritorio y abrió la laptop. En la pantalla apareció algo que te sorprendería: reportes financieros, portafolios de inversión y un logotipo que decía Bridges Logistics Solutions. Porque verás, lo que esos chavos no sabían, lo que la dirección no sabía, lo que nadie en esa escuela sabía, era que la nueva maestra de historia de 26 años, con acento veracruzano y sonrisa nerviosa, había construido desde cero una empresa de tecnología logística, una empresa valuada en $22 millones, una empresa cuyo software gestionaba cadenas de suministro de algunos de los retailers más grandes del norte del país. Pero Savannah tenía razones para mantener eso en silencio. Buenas razones. Aquel primer día había empezado con más pruebas que sonrisas. Al presentarse, notó las miradas que inventariaban su ropa saco sencillo, falda bien planchada, zapatos sin marca rimbombante. Vio el intercambio de mensajes en móviles, los microrruidos de desaprobación cuando mencionó que su objetivo
era conectar las crisis económicas de la historia con la vida real de los estudiantes. Ese era el tipo de comentario que en Preston solía recibir aprobaciones mecánicas, pero no de una maestra que no luce del club. Con todo, Savannah se mantuvo firme. Repasó el índice del curso, repartió una guía de lectura exigente, documentos primarios, editoriales contrapuestos, análisis de series de tiempo, y propuso empezar con la pregunta incómoda: ¿quién cuenta la historia y a quién le conviene esa versión? Algunos pusieron cara de no manches, otros de aburrimiento educado. Mackenzie, en cambio, subrayó el encabezado como quien encuentra una pista. En esa primera hora también se topó con la dinámica del salón. Braxton hacía preguntas que parecían inocentes, pero buscaban exhibir. Madison intervenía con cortesías envueltas en veneno. Otros miraban y reían por lo bajo. Savannah no mordió el anzuelo. Contestó con datos, pidió fuentes, devolvió interrogantes, dio clase. Al terminar, recogió su material y respiró hondo. Aún así, antes de irse, echó un vistazo a su calendario. Tenía periodos consecutivos, poco margen para recomponerse entre grupos. Ajustó el peinado. Repasó mentalmente el arranque de la segunda sesión, causas estructurales de la Gran Depresión, y salió al pasillo, donde el eco de pasos lustrados competía con el rumor de marcas de bolso y relojes. Te van a medir por todo, se dijo. Por cómo pronuncias, por dónde compraste los zapatos, por lo que no dices. Se lo dijo sin drama, como quien repasa un algoritmo conocido: entrada, proceso, salida. A fin de cuentas, si algo sabía hacer Savannah, era ver sistemas. Lo que esa comunidad veía como debilidad, su origen humilde, su acento, su juventud, era, para ella, prueba de fuerza. Había crecido con una madre soltera en una colonia popular. Había estudiado con becas y jornadas de 16 horas. Había programado de madrugada hasta que los ojos ardían. Y había aprendido a leer cuartos. No libros quién manda de verdad. Quién finge, quién observa. En el receso, ya en la sala de maestros. Recibió las sonrisas correctas y las preguntas tibias. ¿De dónde nos visitas?, Savannah preguntó la bibliotecaria. La señora Harrison, con calidez genuina, de Veracruz. Pero llevo años entre Monterrey y la Ciudad de México, respondió. Me gusta pensar que soy bilingüe. En acentos. Harrison rió de veras. Otros solo asentían. Al volver al salón para el segundo periodo, se encontró con más de lo mismo: miradas que pesan, risitas que pinchan. Esta vez, Mackenzie levantó la mano para pedir una rúbrica de evaluación más detallada. Savannah se la mostró proyectada a criterios claros, puntos por argumentación, por evidencia, por pensamiento crítico. El grupo murmuró. No estaban acostumbrados a que les pidieran más que memoria y aplomo. En la última fila, Braxton levantó la mano otra vez. Miss Bridges dijo que el pasado modela el presente. ¿También el origen? Modela la pertenencia. La pregunta era afilada. El salón contuvo el aire. Savannah pudo esquivarla, pudo fingir que no oyó. En vez de eso, señaló el título del tema en la pantalla y sonrió con calma. Esa es una excelente pregunta para abrir nuestro módulo sobre clase social y movilidad económica. Anótenla. La responderemos con datos, no con prejuicios. Hubo quien rodó los ojos. Hubo también un leve uf en el fondo. Mackenzie escribió la frase exacta. La campana final sonó. Los alumnos se dispersaron en oleadas de perfume caro. Savannah, sola por fin, abrió de nuevo su laptop. En la pantalla se desplegaron dashboards, mapas de calor del flujo de mercancías, métricas de última milla, tiempos de ciclo, contratos. El logo de Bridges Logistics Solutions brilló sobrio, sin estridencias. Nadie en Preston sospechaba que esa maestra nueva controlaba, desde servidores discretos y líneas de código elegantes,
el latido de decenas de cadenas de suministro. Nadie imaginaba que, con un par de instrucciones a su equipo, podía redirigir inventarios, priorizar rutas, optimizar o, si quería y solo si era necesario, cerrar la llave. Savannah no había llegado a Preston a presumir nada. Tenía razones para callar. Buenas razones. Algunas eran operativas, la empresa funcionaba mejor cuando su fundadora no era el rostro público. Otras eran personales, quería enseñar. De verdad enseñar. Y sabía que en lugares como ese, quien eres, suele eclipsar lo que haces. Cerró la computadora. Guardó los apuntes y se miró las manos. Le temblaban apenas. No por miedo, sino por adrenalina. Ajustó el saco, respiró y, antes de salir, se dijo, en voz muy baja, una clase a la vez. En el corredor, un grupo pasó a su lado. Alcanzó a Ezequiel. «¿Viste sus zapatos?», susurró Madison. «Seguro son del súper». «No manches», contestó otro. «¿Y ese saco?» Mi mamá no dejaría que la muchacha entrara así a la sala. Savannah apretó el marcador contra el cuaderno, como si anclara un pensamiento para que no volara. Elevó el mentón y siguió caminando. Si algo había aprendido en la vida, era a elegir las batallas y observar antes de actuar. En el ventanal del segundo piso, Mackenzie la miró pasar y tomó una nota más. Breve, precisa. Como un título, fortaleza disfrazada de vulnerabilidad. El acoso empezó pequeño, como siempre empieza. Una risita cuando se le escapaba una pronunciación. Un ojo en blanco cuando su acento se le hacía más grueso en medio de una explicación emotiva sobre el movimiento por los derechos civiles. Comentarios sobre su ropa, su pelo, la forma en que sostenía la taza de café. «¿Viste sus zapatos hoy?», susurró Madison, lo bastante fuerte para que medio salón oyera. «Creo que son del súper». «Seguro», contestó Braxton. «Igual que el saco. La muchacha de mi casa se viste mejor». Savannah fingió no escuchar, pero la mano le tembló apenas mientras escribía en el pizarrón. Sí. Había crecido con poco. Hija de madre soltera en un parque de casas móviles. Pero se había abierto camino con becas, jornadas de estudio de 16 horas y una determinación que ardía en el pecho. Lo que esos chavos veían como debilidad, su origen. Su acento. Su juventud ella lo reconocía como prueba de fortaleza, pero intenta explicarle eso a un grupo de adolescentes que nunca han sentido hambre, ni miedo, ni el apagón de la luz porque no alcanzó para pagar el recibo. 3 semanas después, todo subió de tono. Savannah explicaba los factores económicos de la Gran Depresión cuando Braxton levantó la mano otra vez. Ya lo había vuelto costumbre interrumpir con preguntas que no eran preguntas. Señorita Bridges dijo con ese tono especial que los adolescentes perfeccionan cuando quieren humillar. Mencionó que muchas familias perdieron sus casas en la depresión. Me da curiosidad, ¿su familia vivió algo así? La carga estaba clarísima. Savannah sintió todas las miradas clavadas en ella. Podía mentir, desviar, ignorar. En lugar de eso, hizo algo que los sorprendió a todos. Sí, dijo en voz baja. De hecho, sí. Cuando tenía 12, perdimos la casa. Dormimos 2 semanas en el carro hasta que mi mamá juntó para el depósito de un remolque. El silencio fue atronador. Pero ¿saben qué aprendí?, continuó. Ganando fuerza. Que perder lo material no significa perder lo que importa. Que la dignidad no se embarga. Y que a veces, quienes ya han caído son los que mejor saben levantarse. ¿Has visto una sala llena de privilegiados recibir una verdad para la que no están listos? El malestar se podía tocar. Algunos apartaron la vista, otros se removieron en la silla. Pero Braxton solo sonrió. Frío. Muy inspirador. Señorita Bridges. Seguro hacen una película. La crueldad en su voz fue un bofetón. Savannah asintió. Retomó la lección sobre desigualdad económica, como si no acabara de abrir el corazón frente a 30 chicos, para quienes el dolor ajeno era entretenimiento. Después de clase,
Mackenzie Chen se quedó rezagada. Miss Bridges dijo suave: «Solo quería decirle, lo que compartió hoy requirió valor». Savannah alzó la vista, sorprendida. «Gracias, Mackenzie. Significa más de lo que crees. ¿Puedo preguntarle algo?» Mackenzie miró hacia la puerta, asegurándose de que estaban solas. ¿Por qué deja que la traten así? Era una pregunta justa. Savannah se la había hecho a sí misma cada día, porque respondió al fin: «A veces tienes que dejar que la gente te enseñe quiénes son antes de decidir cómo responder». Mackenzie asintió despacio, como si acabaran de compartir algo importante. Lo que Savannah no sabía era que Mackenzie estaba grabando cada interacción, cada comentario cruel, cada momento de acoso con su teléfono. No para redes, no por morbo, sino porque veía en su maestra algo que los demás no: fuerza disfrazada de vulnerabilidad, inteligencia escondida tras la humildad. Y tenía el presentimiento de que, cuando Savannah Bridges decidiera dejar de aguantar, su respuesta no sería algo para lo que ellos estuvieran preparados. Pasaron las semanas, y el hostigamiento se intensificó. Alguien abrió un Instagram falso llamado La Maestra Más Pobre de Preston y subía memes sobre despensas y parques de tráileres. Aparecieron notas anónimas en su escritorio con sugerencias de empleos más apropiados: comida rápida, gasolineras, lugares para gente como ella. Pero el punto de quiebre llegó en la semana de espíritu. La Spirit Week de Preston Academy era legendaria entre las familias de élite. Culminaba con una cena de gala donde padres, alumnos y personal se reunían en el gran salón del colegio para una noche de discursos, networking y despliegues sutiles de riqueza que hacían que Versalles pareciera modesto. Savannah había ahorrado 2 meses para comprar el atuendo. Esta vez no de tiendas de batalla. Entró a El Palacio de Hierro con la cabeza en alto y compró una blusa de seda color crema y una falda a juego que costaban más de lo que antes ganaba en un mes cuando mesereaba para pagarse la uni. 80,000 pesos. 80,000 por un conjunto que, por primera vez desde que cruzó las puertas de Preston, la hizo sentir que pertenecía. Lo combinó con aretes de perla que habían sido de su abuela y unos zapatos que por fin le quedaban perfectos. Al mirarse al espejo esa tarde, no vio a la niña asustada del parque de remolques, sino a la mujer en que se había convertido. La mujer que construyó algo de la nada. La mujer que merecía estar en ese salón con la frente en alto. El salón era todo lo que imaginarías. Candelabros de cristal bañando de luz cálida mesas con manteles blancos impecables. La cubertería era de plata real. Las flores, traídas desde Ecuador. Padres con vestidos de diseñador y trajes a la medida mezclados con profesores y alumnos. Cada quien interpretando su papel en ese teatro del privilegio. Savannah entró en silencio, pegándose a los bordes del salón. Había aprendido a hacerse pequeña en espacios así, a observar sin atraer reflectores. Pero incluso desde la periferia, podía sentir los susurros siguiéndola. Es la maestra de Veracruz. La del tráiler mírala, queriendo verse del nivel. Encontró su mesa asignada y se sentó junto a la señora Harrison, la bibliotecaria, que le sonrió y elogió el atuendo. Por un momento, Savannah se permitió relajarse. Tal vez esa noche sería distinta. Tal vez esa noche podría ser solo una maestra más en un evento más. Entonces Braxton apareció a su lado. Le habían asignado como voluntario llevar jarras de agua para rellenar vasos. Tarea simple, inofensiva. Pero cuando Braxton Whitmore, el tercero, tomó aquella jarra de cristal, Savannah supo sin saber cómo que la calma iba a romperse. Más agua. Señorita Bridges preguntó con una dulzura empalagosa. Ella alzó la mirada. Vio el brillo en sus ojos y, en ese instante, lo entendió. Sabía exactamente lo que venía y no podía detenerlo. No. Gracias, respondió quedito. Pero Braxton ya se movía. Dio un paso en apariencia torpe para acercar la jarra a su vaso.
Al hacerlo, tropezó. La jarra se inclinó y, de pronto, agua helada le caía por el hombro, empapando la blusa de seda que había ahorrado meses para comprar. Las conversaciones en las mesas cercanas se cortaron. Cabezas giraron. Alguien soltó un «¡ay, ahogado!». «Dios mío». «Perdón», exclamó Braxton. «Lo bastante alto para medio salón». «¡Qué torpe soy! A ver, déjeme ayudarla». Y entonces le agarró la manga para ayudarla a levantarse. La seda, ya debilitada por el agua, se rasgó con un sonido como sueños quebrándose. La manga entera quedó en su mano, dejando a Savannah de pie, el hombro expuesto, el cabello chorreando, su atuendo precioso arruinado. Por un latido, el salón entero quedó mudo. 300 personas mirando a la maestra pobre que intentó vestirse por encima de su estación y falló de la forma más espectacular. Luego Braxton alzó la manga rasgada y dijo, «Claro y fuerte, parece que ya no las hacen como antes». Para la otra, mejor algo de su rango de precios. La risa empezó pequeña, una risita en una pizza, una carcajada en otra, pero se propagó como fuego hasta llenar el salón, golpeando a Savannah como una marea de humillación. Se quedó ahí, el agua escurriéndole, sujetando el resto de la blusa, y sintió que algo en el pecho se agrietaba. No se rompía, se agrietaba, como el hielo de un lago justo antes de ceder. Pero no lloró, no corrió. No les dio el gusto de verla desmoronarse. En cambio, miró directo a Braxton Whitmore el tercero, luego a su papá que reía al otro lado del salón, y después a cada rostro en esa sala, y sonrió. ¿Saben qué dijo? Con voz clara. «Tienes razón, Braxton. Esto estaba fuera de mi presupuesto». Tomó su bolsa, enderezó los hombros y caminó hacia la salida con toda la dignidad que puede tener una mujer empapada y medio desvestida. Al llegar a la puerta, se volvió una vez más. «Voy a te recordar este momento», dijo. «Todo. Cada risa. Cada cara. Cada persona a la que esto le pareció gracioso. La promesa en su voz incomodó a varios. A Braxton no. Él sonrió más. «Con gusto la espero. Señorita Bridges». Lo que nadie allí sabía, lo que nadie podía imaginar era que, en su bolsa, debajo de los pañuelos, el bálsamo labial y las llaves del carro, Savannah Bridges llevaba una tarjeta que podía resolver todos los problemas financieros de ese salón. Y mañana, pensaba usarla. Savannah Bridges se sentó en su Toyota Camry, todavía con los restos de la blusa de 80,000 pesos pegados a la piel. Por fin llegaron las lágrimas. Pero no eran de derrota. Eran de rabia. Rabia pura. Cristalina. Que llevaba 26 años acumulándose. Sacó el teléfono y deslizó por sus contactos. Pasó mamá. Pizzería. Dentista, hasta llegar al que importaba, el que guardaba para el momento indicado. Marcus dijo cuando contestaron. «Soy Savannah». «Sí, ya sé que es tarde. Escucha, necesito que me bajes la lista de clientes de operaciones en el norte. En específico, cualquiera vinculado a familias de Preston, cadenas retail, constructoras». Marcus Chen era su socio y el mejor contador forense que había conocido. También era el hermano mayor de Mackenzie, aunque esa conexión no se la había contado a nadie en Preston. «Savannah, ¿qué pasa, suenas?» Enojada terminó ella. «Sueno enojada. Porque lo estoy. Sácame todo». Marcus, miembros del consejo. Matrices, subsidiarias. Dependencias de cadena de suministro. Todo. Estamos hablando de la opción nuclear. Savannah se miró en el retrovisor, ríos de rímel en las mejillas, el cabello pegado al cráneo, la blusa hecha a jirones, colgándole del hombro como bandera de rendición. Estamos hablando de tierra arrasada, a la mañana siguiente.
Savannah entró a Preston Academy como si nada hubiera pasado. El mismo saco de suburbia, los mismos zapatos Andrea, la misma sonrisa tranquila. Pero había algo distinto en su mirada. Algo que había cambiado durante la noche y que hizo que hasta el personal de limpieza se hiciera a un lado cuando la vio pasar. El director Morrison la esperaba en su salón con una expresión preocupada y una taza de café humeante. Savannah dijo con tono suave: «Sobre lo de anoche, me contaron lo sucedido y quiero que sepas que tomamos estas cosas muy en serio». «¿Ah?» sí, respondió ella, dejando su bolsa con una precisión deliberada. «Claro, Braxton recibirá una sanción apropiada, una detención, quizá una disculpa formal». Savannah soltó una carcajada. No era un sonido agradable. «Detención», repitió. «Por destruir un conjunto de 80,000 pesos frente a 300 personas, por humillar a una maestra en un evento oficial, por un acoso que lleva semanas documentado». Morrison se removió incómodo. «Bueno, también debemos considerar que fue un accidente. Los chicos pueden ser torpes, sobre todo cuando están nerviosos con...» Se detuvo a mitad de frase. Pero ya era tarde. ¿Con qué? «Director, con gente como yo». «¿O yo?» No quise decir eso. No. Savannah abrió su laptop y giró la pantalla hacia él. «Porque he estado investigando. Sabía que Preston Academy recibe donaciones significativas de las familias que tienen hijos aquí. La familia Whitmore sola ha aportado más de 40 millones en los últimos 5 años. El rostro de Morrison se puso pálido. «Señorita Bridges, no creo que esta conversación sea apropiada». «Tiene razón», dijo, cerrando la laptop. «No lo es. Porque esta conversación debe darse con el consejo escolar. Lo cual me lleva a mi siguiente punto». Le entregó una carta formal. «En membrete oficial, solicito una junta general de padres para tratar el acoso que he sufrido. Todos presentes. Este fin de semana». «Eso es altamente irregular». «Irregular», lo interrumpió Savannah. «Es permitir que alumnos agredan a maestros sin consecuencias. Elija su irregular». Director Morrison. Para el viernes en la tarde. La noticia corría como pólvora entre los padres de Preston. La maestra del tráiler estaba haciendo exigencias. Quería una reunión formal. Amenazaba con acciones legales. La familia Whitmore estaba furiosa. «Esto es ridículo», dijo Braxton Whitmore Jr. a su esposa. «Copa de martini en mano. Una maestrucha cualquiera cree que puede exigir reuniones. La voy a despedir el lunes». «¿Qué hizo exactamente Braxton?», preguntó su mujer, aunque su tono dejaba claro que prefería no saber. «Cosas de niños. Derramó agua. Se le rompió el vestido barato. Y ella lo pinta como si fuera agresión». «Ese vestido no era barato», dijo ella en voz baja. «Lo vi. Era Brunello Cucinelli. Al menos 80,000. Braxton Jr. se quedó con la copa a medio camino. «¿80,000? Un vestido, con sueldo de maestra». Esa pregunta lo mantuvo despierto toda la noche. El sábado amaneció gris, a juego con el ambiente en la sala de conferencias de Preston Academy. El consejo escolar estaba ahí, con caras largas. El director Morrison sudaba pese al aire acondicionado. Los Whitmore ocupaban un lado como si fueran dueños del lugar. Y entonces llegó Savannah. Entró con un traje negro que valía más que varios autos del estacionamiento. Llevaba el cabello recogido en un chiñón perfecto. Maquillaje impecable y unos aretes de diamante que atrapaban la luz. Parecía salida de una portada de revista financiera. «Buenos días a todos», dijo, con un tono pulcro, sin rastro de acento. «Gracias por atender esta sesión de emergencia». Braxton Jr. la miró 2 veces. No era la mujer nerviosa que esperaba intimidar. «Señorita Bridges», empezó. «Condescendiente, creo que podemos resolver esto rápido. Los chicos son chicos. Los accidentes ocurren. Tal vez debería considerar si Preston es el lugar adecuado para alguien de su trasfondo». Savannah sonrió. Era la sonrisa de tiburón antes de morder. «Tiene razón».
Señor Whitmore, el trasfondo lo es todo, así que hablemos de trasfondos. Abrió su portafolio y sacó una pila de documentos. Whitmore Retail Holdings. 73 tiendas en Sonora, Nuevo León y Arizona. Facturación anual 9,000 millones de pesos. Impresionante. El gesto confiado de Braxton se desmoronó un poco. ¿Qué tiene que ver eso con...? Su cadena de suministro interrumpió Savannah. Está administrada por una plataforma que coordina inventario, envíos, distribución y proveedores. Sin esa plataforma, sus tiendas cierran en 48 horas. Empujó un documento hacia él. Esa plataforma la provee Bridges Logistics Solutions. Mi empresa. El silencio fue absoluto. Imposible, susurró Braxton Jr. Ah. Sí, Savannah encendió el proyector y mostró estados financieros. Bridges Logistics Solutions, fundada hace 4 años, valuada en $22 millones. Contratos con más de 300 retailers en el norte del país, incluyendo Click Whitmore Retail Holdings. La señora Whitmore miraba incrédula a su esposo. Braxton. Es cierto, tenemos cientos de proveedores. No puedo... Según sus propios registros, lo interrumpió Savannah. El 87% de sus utilidades depende de la eficiencia de mi plataforma. Mis algoritmos. Click. Otra diapositiva. Dependencias detalladas. Quite mi software, y su negocio colapsa en una semana. El sudor le corría al hombre. Nos está amenazando. Amenaza, replicó Savannah con calma glacial. No. Solo expongo una relación de negocios ya existente. Una de la que usted ni cuenta se dio cuando me humilló en público. Se volvió hacia los demás. ¿Alguno quiere saber cómo sus negocios dependen de mi empresa? El consejero Pierce tragó saliva. Su despacho legal usaba su sistema documental. Sandra Mitchell palideció. La cadena de restaurantes de su familia hacía pedidos con su software. Robert Chen, de la constructora, conocía bien la plataforma de gestión de proyectos. 1 a 1. Savannah desmontó el castillo de cartas. Esto es extorsión, atinó a decir Braxton. No. Extorsión sería exigir dinero para no dañar su negocio. Yo solo ejerzo mi derecho a elegir con quién trabajar. Cerró la laptop. A partir del lunes, Bridges Logistics Solutions rescinde el contrato con Whitmore Retail. Tienen 30 días para encontrar proveedor alternativo. No puede hacer eso. Sí puedo. La cláusula 12 permite rescisión inmediata por acoso o discriminación hacia personal de la empresa. Y yo soy personal de la empresa. Braxton se puso de pie, rojo de ira. Todo esto por lo que hizo mi hijo. Va a destruir mi negocio por una broma. Su hijo dijo, Savannah con frialdad. No solo me mojó un vestido. Me humilló porque creyó que yo era incapaz de responder. Creyó que mi origen me hacía menos. Y usted reforzó esa idea. Se levantó. Y de pronto el cuarto pareció encogerse. El verdadero problema no es que no pertenezca aquí, es que ustedes olvidaron lo que pertenecer significa. Guardó los papeles. Crecí en un tráiler. Comí queso del gobierno y usé ropa de segunda. Pero también fui primera de mi generación. Obtuve beca completa en el MIT. Me gradué con honores en ciencias computacionales y negocios. Y construí una empresa multimillonaria antes de los 25. El salón se quedó mudo. El problema no soy yo. El problema es un sistema que protege abusadores mientras tengan el apellido correcto. Se encaminó a la puerta y antes de salir se volvió. Ah. Y señor Whitmore, recuerda el vestido que su hijo destruyó. El que traigo hoy costó 200,000, solo para que sepa con quién lidia. La puerta se cerró detrás de ella con un clic que retumbó como trueno. En menos de 1 hora. La historia se filtró, no la versión maquillada, sino la real. La que Mackenzie Chen había estado documentando. Videos del acoso. Audios de las burlas. Fotos de la blusa rota. Pero lo que captó la atención nacional no fue solo una maestra humillada.
Fue la joven que salió de la pobreza. Construyó algo extraordinario y fue derribada por quienes debían celebrarla. El hashtag explotó Indas del Trailer a la Tech. Para el domingo en la noche, Savannah tenía solicitudes de entrevista de 60 Minutes, Good Morning America y The Wall Street Journal. El lunes, 3 fondos de inversión la buscaban. El martes, el gobernador de Sonora emitió un comunicado sobre apoyar a emprendedores de todos los orígenes. Pero la llamada más importante llegó el miércoles por la mañana. Señorita Bridges, una voz joven, temblorosa. Soy Braxton. Braxton Whitmore. Savannah ya esperaba esa llamada. ¿Hola? Braxton, yo quería disculparme. Por lo que hice, por lo que dije, por todo. Lo aprecio. Braxton, pero las disculpas no arreglan todo. Lo sé, pero quiero que sepa que me voy de Preston, mis papás me mandan a militar. Probablemente sea lo mejor. ¿Puedo preguntar algo? Pregunta. Siempre supo lo de su empresa. Siempre supo que podía hacer lo que hizo. Savannah guardó silencio un momento. Quiero que entiendas algo. Lo que hice no fue venganza. Fueron consecuencias. Tu padre tomó decisiones desde el prejuicio. Yo solo mostré el costo real. Pero lo planeó, todo no. Yo solo quería ser maestra. Compartir historia. Soñaba que alguno aprendiera a hacerlo mejor. Entonces, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no renunció cuando empezamos a...? ¿Por qué? Braxton. Si hubiera huido cada vez que alguien me subestimó por mi origen, aún estaría en ese tráiler. Y la próxima maestra que no encaje sufriría lo mismo. Pausó. A veces no peleas solo por ti. Peleas por todos los que no pueden. 6 meses después. Savannah Bridges apareció en la portada de Forbes México. El titular decía, la disruptora como la venganza de una mujer se volvió revolución. No estaba pensando en portadas. Sin embargo, cuando se paró frente a su nuevo grupo en el colegio comunitario de Phoenix y miró 30 rostros que concentraban todos los orígenes, todas las historias, todos los sueños que caben en un país fronterizo. Buenos días, clase dijo, con su acento veracruzano ahora sin filtros. Soy la profesora Bridges, y este semestre vamos a aprender cómo la gente común cambia el mundo. En la última fila, un joven de manos encallecidas y ojos preocupados levantó la mano. Profe, ¿es cierto lo que dicen de usted, que viene de gente como nosotros? Savannah sonrió. De verdad, como no había sonreído en los mármoles de Preston. Vengo exactamente de gente como nosotros. Y eso no es algo que se supere, es algo de lo que sentirse orgullosos. Escribió en el pizarrón. La historia no la hacen los poderosos, la hacen los determinados. Ahora dijo, girándose hacia sus alumnos. Hablemos de cómo se cambia el mundo. Afuera, el desierto de Arizona se extendía interminable y lleno de posibilidades. En algún lugar de Scottsdale, Preston Academy implementaba nuevas políticas anti-bullying y sesiones serias de diversidad. En algún punto de Veracruz, una niña hacía la tarea a la luz de una lámpara, soñando con algo más grande. Y, en medio de todo, Savannah Bridges estaba enseñando a la siguiente generación que de dónde vienes no define a dónde puedes llegar, a menos que tú lo permitas. Pero la historia no terminó en ese salón del comunitario, porque el cambio real, del que importa, se mueve como ondas en el agua tranquila. 2 años después, Mackenzie Chen fue aceptada en el MIT con beca completa para estudiar ciencias computacionales y justicia social. Llevaba en la carpeta una carta de recomendación de la profesora Savannah Bridges y una determinación férrea de construir tecnología que sirviera a quienes el mercado siempre mira de reojo.
exactamente como había hecho su maestra. Ella me enseñó que documentar la injusticia no basta, dijo Mackenzie, ante el comité de admisiones. Hay que actuar sobre lo que registraste, aunque dé miedo, sobre todo cuando da miedo. Braxton Whitmore el tercero se graduó del colegio militar siendo otro joven distinto al que arrancó aquella manga de seda. Pasó 2 años aprendiendo disciplina, respeto y lo que significa la fuerza verdadera. Su primera carta tras graduarse fue para Savannah. Profesora Bridges escribió: «Sé que no merezco perdón, pero quiero que sepa que lo que pasó me cambió. Trabajo con programas anti-bullying. Hablo con chicos que creen que el poder se gana pisando a otros. Les hablo de usted, de que el poder real es levantar, no tumbar». La familia Whitmore jamás recuperó su estatus en Scottsdale. El negocio de Braxton Jr. sobrevivió. Apenas. Tras encontrar proveedores logísticos a triple costo, se mudaron discretamente a Colorado, donde el dinero viejo todavía pesa y las historias nuevas tardan en filtrarse. Las ondas llegaron más lejos que la caída de una sola familia. Preston Academy se transformó a fondo, con la lupa nacional encima y la matrícula cayendo porque las familias buscaban instituciones con mejores valores. El consejo tomó medidas drásticas. Contrataron a la doctora Sarah Washington, reformadora educativa de Detroit, como nueva directora. Su primer acto fue crear el Fondo de Becas Bridges, con apoyo académico total para estudiantes de orígenes vulnerables. El segundo, formación obligatoria para todo el personal en sesgos. Privilegio y construcción de ambientes inclusivos. La excelencia anunció en su primera asamblea: no se trata de dónde vienes, sino de hasta dónde estás dispuesto a ir. La historia llamó la atención de María Santos, intendenta en un colegio privado de California, que llevaba años aguantando desprecios de alumnos y padres con aires de realeza. Vio las noticias, leyó la transformación de Savannah de víctima a vencedora y decidió que ya había tenido suficiente. María llevaba 6 años estudiando enfermería por las noches mientras limpiaba baños y vaciaba cestos de basura para gente que fingía no verla. La historia de Savannah le dio coraje para intentar lo impensable. Postuló a un puesto de coordinadora en una clínica de salud comunitaria, destacó su bilingüismo, su comprensión de los retos de la clase trabajadora y sus 6 años de formación en salud. La contrataron. «Entendí», dijo en una entrevista de tele, «que ser subestimada no es debilidad si te niegas a subestimarte a ti misma». El hashtag Usha del tráiler. La tech evolucionó en algo más amplio, subestimados nunca más. Historias llovieron de todo el país. Un intendente que se volvió ingeniero de software. La hija de jornaleros que llegó a ser magistrada federal. Un chico criado en hogares sustitutos que fundó una organización para alimentar a niños en situación de calle. La respuesta más potente. Sin embargo, llegó de un lugar inesperado. La senadora Margaret Collins, de Alabama, ella misma salida de la pobreza rural a base de becas y hueso duro de roer, invitó a Savannah a declarar ante el Congreso de Estados Unidos sobre movilidad económica y acceso educativo. Profesora Bridges, dijo la senadora ante las cámaras, su historia representa lo mejor de nuestro país y también nuestro reto más grande, lo mejor, porque prueba que el talento y la determinación pueden vencer cualquier circunstancia. El reto, porque usted no debería haber tenido que vencer tanto. El testimonio de Savannah fue sencillo y devastador. Cada estudiante al que enseño en el comunitario tiene una historia, dijo. Historias de obstáculos que tumbarían a cualquiera. Sueños pospuestos porque alguien les dijo que no eran suficientes ni listos, ni aptos, ni dignos. Pero ¿saben qué he aprendido? Esas historias no son tragedias, son superpoderes. Hizo una pausa y miró de frente a las cámaras que transmitían sus palabras. El chico que creció traduciendo para sus papás migrantes entiende la comunicación como un privilegiado jamás la comprenderá. La chava que sostuvo a su familia con 3 trabajos
y aún así sacó puro 10. Tiene una ética de trabajo que ninguna prep enseña. El chavo que aprendió a programar en una compu prestada de biblioteca ve soluciones que un equipo financiado por Venture Capital ni huele. No pedimos dádivas, continuó. Pedimos reconocimiento de que la lucha forja fuerza, que la adversidad construye carácter, y que quienes han peleado por todo lo que tienen, quizás sean los mejor equipados para resolver problemas que el resto ya dio por perdidos. El video de su testimonio se volvió viral en horas. La lucha forja fuerza empezó a ser tendencia mundial. 3 meses después, el Congreso aprobó la Educational Equity Act, la reforma más amplia en una década contra barreras sistémicas al acceso universitario. No fue perfecta, pero fue un inicio. El momento más significativo llegó un martes. Sin reflectores, Savannah recibió un paquete sin remitente. Adentro venía un birrete de graduación y una nota escrita a mano. Gracias por no irte cuando era más fácil rendirse. Hoy caminé porque usted se quedó. Savannah dejó la nota en su escritorio y apoyó la frente sobre el birrete. A veces, una línea basta para pagar una vida de empujones contracorriente. Y quizá esa es la lección más honda. El cambio no sucede por revancha ni por castigo, sino por negarse a aceptar que así son las cosas. Se hace historia de a una persona, de a una clase, de a una decisión de valor por vez. 5 años han pasado desde aquella noche en el salón de Preston. Savannah dirige ahora la organización educativa sin fines de lucro más grande del suroeste. Pero sigue impartiendo una clase cada semestre. No porque deba, sino porque quiere. ¿Por qué sigue enseñando?, le preguntó un reportero en una entrevista sobre su fundación. Porque respondió, tocando el dije de plata sencillo que siempre usa. El que su mamá ahorró 6 meses para regalarle al terminar la prepa. Cada semestre veo a un chavo hasta atrás que cree que no pertenece, que piensa que su historia lo descalifica de sus sueños. Y yo tengo el privilegio de demostrarle que se equivoca. La fundación, llamada Refuse to Stay Down, negarse a caer, ha dado becas a más de 3,000 estudiantes con historias como la de Savannah. Pero, más que dinero, ofrece mentoría, comunidad y la idea radical de que tu código postal no define tu destino. La semana pasada le llegó la invitación de boda de Mackenzie Chen, hoy ingeniera de software especializada en ética de IA en una gran tecnológica. La nota adentro la hizo llorar. Gracias por enseñarme que grabar la injusticia es apenas el comienzo. Construir un mundo mejor es el verdadero trabajo. Ayer la llamó un maestro joven de Detroit que enfrentaba acoso parecido de familias con mucho apellido en su charter. La voz le temblaba a profesora Bridges. ¿Qué hago? Quieren destruirme porque no encajo en su idea de cómo debe verse un maestro. La respuesta de Savannah fue simple. Documenta todo. Conoce tu valor. Y recuerda, no intentan romperte porque seas débil. Intentan romperte porque les asusta lo fuerte que eres. Porque esa es la verdad sobre los matones a todos los niveles. Del patio al consejo de administración solo atacan lo que les amenaza. Y nada amenaza más a un sistema quebrado que alguien que se niega a quebrarse con él. Han pasado 5 años desde aquella noche en el salón de Preston Academy. Hoy, Savannah Bridges dirige la organización educativa sin fines de lucro más grande del suroeste, pero sigue enseñando una clase cada semestre. No porque lo necesite, sino porque lo elige. ¿Por qué sigue enseñando?, le preguntó un reportero el mes pasado. Durante una entrevista sobre el trabajo de su fundación, porque respondió Savannah, ajustándose el collar de plata sencillo que siempre lleva, el que su madre ahorró medio año para regalarle en su graduación de preparatoria. Cada semestre veo a un estudiante sentado hasta atrás que cree que no pertenece, que piensa que su historia lo descalifica de sus sueños. Y yo tengo el privilegio de demostrarle que está equivocado. La Fundación D, llamada Refuse to Stay Down, negarse a caer, ha otorgado más de 3,000 becas a estudiantes con orígenes como el de Savannah. Pero más allá del dinero, ofrece mentoría, comunidad
y la idea radical de que tu código postal no determina tu destino. La semana pasada, Savannah recibió una invitación de boda de Mackenzie Chen, hoy ingeniera de software especializada en ética de inteligencia artificial en una de las grandes tecnológicas. La nota que venía dentro la hizo llorar. Gracias por enseñarme que grabar la injusticia es solo el inicio. Construir un mundo mejor es el verdadero trabajo. Ayer, Savannah recibió una llamada de un joven maestro en Detroit, que enfrentaba un acoso parecido de familias poderosas en su escuela charter. Su voz temblaba, profesora Bridges. ¿Qué hago? Quieren destruirme porque no encajo en su idea de lo que debe ser un maestro. La respuesta de Savannah fue simple. Documenta todo. Conoce tu valor. Y recuerda, no intentan romperte porque seas débil. Intentan romperte porque les da miedo lo fuerte que eres. Porque esa es la verdad sobre los bullies en todos los niveles. Desde el patio escolar hasta la sala de juntas, solo atacan lo que les amenaza. Y nada amenaza más a un sistema podrido que alguien que se niega a quebrarse con él. Los años consolidaron su figura. Savannah se convirtió en una de las voces más respetadas sobre movilidad social y educación equitativa. Viajaba constantemente, dictando conferencias en universidades, foros de negocios y parlamentos estatales. Pero nunca dejó de regresar a su salón en Phoenix Community College, porque ahí, decía, estaba a su raíz la conexión viva con estudiantes que se parecían a ella a los 17 años, con hambre de futuro y miedo de no estar a la altura. Su historia siguió inspirando a otros. María Santos, la exintendenta convertida en coordinadora de clínica, ascendió a directora regional de programas de salud comunitaria. En entrevistas siempre repetía, yo no estaría aquí si no hubiera escuchado la historia de Savannah Bridges, el movimiento que nació como un hashtag is del trailer a la tech. Luego, bus subestimados. Nunca más creció hasta convertirse en una red internacional de becarios, mentores y activistas. En América Latina empezaron a aparecer capítulos en Monterrey, Bogotá y Lima, con la misma filosofía: tomar la adversidad como motor. Savannah se sorprendía todavía de la magnitud del eco, pero cuando le preguntaban, insistía en lo mismo. Yo no empecé una revolución, solo me negué a caer. Los demás decidieron levantarse conmigo, una tarde de verano. Al final de un curso, Savannah recogía los trabajos finales cuando una joven se le acercó. Tenía el cabello recogido en una trenza y los ojos cansados de alguien que trabajaba de noche. Profesora, dijo, quiero que sepa que pensé en abandonar varias veces. Pero luego recordé algo que usted dijo el primer día. La historia no la hacen los poderosos, la hacen los determinados. Le entregó un sobre. Dentro había una nota manuscrita. Gracias por enseñarme que no soy menos por ser hija de jornaleros. Soy más porque aprendí a luchar. Savannah guardó la nota junto al birrete que había recibido años atrás, de un estudiante anónimo. Su caja de recuerdos estaba llena de esas cartas, pequeños recordatorios de por qué seguía en el aula, aunque ya no dependiera de un salario de maestra. Mientras tanto, el legado en Preston Academy seguía transformándose, con la dirección de la doctora Washington. La escuela había pasado de ser símbolo de elitismo a modelo de inclusión. El Fondo Bridges becaba cada año a decenas de alumnos de comunidades marginadas. Los pasillos, antes escenario de burlas y humillaciones, ahora lucían murales pintados por estudiantes que celebraban diversidad y resiliencia. Cada cierto tiempo, Savannah recibía fotos de esos murales en su correo. Una de ellas mostraba a un grupo de estudiantes posando frente a un grafiti que decía, fortaleza disfrazada de vulnerabilidad. La misma frase que Mackenzie había escrito años atrás en su libreta. 5 años después, el eco de aquel desgarro de seda en un salón de baile aún se sentía. No como cicatriz de humillación, sino como marca de nacimiento de un movimiento.
Lo que empezó como la rabia cristalina de una maestra subestimada, se convirtió en una lección mundial que el poder real no es reírse a costa de alguien. El poder real es levantarse aun cuando todos esperan que te hundas. Y esa, entendió Savannah, sería siempre su misión recordarle al mundo que el acto más revolucionario es negarse a permanecer en el suelo. 5 años habían pasado desde aquella noche en el salón de Preston Academy, cuando un vestido de seda rota se volvió chispa de incendio. Hoy, Savannah Bridges ya no era solo la maestra subestimada, se había convertido en símbolo de resistencia, en rostro de un movimiento que cruzó fronteras. Su fundación Refuse to Stay Down había otorgado más de 3,000 becas, pero lo más importante era la red de mentoría que creció alrededor. Exalumnos que habían recibido ayuda regresaban como tutores. Empresarios que alguna vez miraron en menos a jóvenes de colonias humildes, ahora invertían en su potencial. Los números contaban una parte convenios con 50 universidades, presencia en 6 países. Reconocimiento internacional, pero lo esencial eran las historias personales. Una de esas historias la conmovió especialmente. Llegó en un sobre amarillo, enviado desde una comunidad agrícola en California. Dentro había una carta escrita con letra temblorosa: Profesora Bridges. Mi hijo fue el primero en terminar la preparatoria en nuestra familia. Dice que quiere estudiar ingeniería. Yo no entendía cómo hacerlo posible hasta que escuché de su beca. Hoy tiene su carta de admisión gracias a usted. Savannah dobló la carta con cuidado y la guardó en la caja donde coleccionaba mensajes de ese tipo. Para ella, cada palabra era recordatorio de que el cambio no se mide en trending topics, sino en vidas que encuentran camino. En una conferencia en Chicago, un periodista le preguntó, profesora Bridges, ¿qué piensa cuando la llaman la mujer que venció a los Whitmore? Ella sonrió, con ese gesto suyo de tiburón mezclado con ternura. Pienso que se quedan cortos. No se trata de vencer a una familia. Se trata de vencer la idea de que el privilegio define el valor de una persona. El auditorio estalló en aplausos. Savannah sabía que las palabras funcionaban como semillas, caían en terreno distinto según quién las escuchara. Para algunos, era inspiración. Para otros, amenaza. Mientras tanto, Mackenzie Chen terminaba su posgrado en el MIT. La joven que una vez tomó notas en silencio en el salón de Preston, ahora investigaba ética en inteligencia artificial. Sus correos a Savannah eran mezcla de gratitud y lucha. A veces siento que peleo contra molinos. Profe, hablar de justicia en tecnología me gana enemigos, pero luego recuerdo que usted dijo, si no incomodas al poder, es que todavía no dijiste lo suficiente. Savannah contestaba siempre con la misma calidez incómoda. Mackenzie. El ruido es señal de que avanzas. No olvides que la vulnerabilidad también es estrategia. Y Braxton Whitmore Trusts, ese nombre que fue sinónimo de burla. El muchacho engreído de Scottsdale, que arrancó una manga de seda y creyó que eso lo hacía poderoso. 5 años en perspectiva lo habían cambiado. Tras graduarse del colegio militar, se unió como voluntario en programas juveniles contra el bullying. Sus charlas empezaban con una confesión: yo fui el matón. Yo fui el que pensó que humillar daba estatus. Pero me encontré con alguien que me enseñó que el verdadero poder está en no quebrar al otro, sino en sostenerlo. Muchos lo escuchaban con recelo, pero algunos adolescentes, al verlo admitir su error, se permitían reconocer el suyo. Una tarde, Braxton escribió una última carta a Savannah. No espero perdón. Solo quiero que sepa que intento hacer algo útil con la vergüenza que cargó mi nombre. Usted convirtió su humillación en movimiento. Yo intento convertir mi culpa en servicio. Savannah la leyó y pensó que, aunque no todos logran redención, algunos por lo menos la buscan. El eco alcanzó la política. Senadores, gobernadores y ministros de educación empezaron a citar la frase de Savannah: la historia no la hacen los poderosos, la hacen los determinados.
Programas nacionales de becas tomaron su modelo, incluso en foros internacionales sobre movilidad social. Su nombre se mencionaba como ejemplo de liderazgo transformador. Una mañana recibió invitación de Naciones Unidas para hablar en Nueva York. En el estrado, frente a delegados de todo el mundo. Dijo, la pobreza no es defecto de carácter, es contexto. Y el contexto se puede cambiar si abrimos puertas, no si las cerramos. La ovación fue de pie. En redes sociales, un nuevo hashtag comenzó a circular. Fuerza desde la lucha. Esa misma noche, de vuelta en su hotel, Savannah abrió el balcón y respiró el aire húmedo de Manhattan. Pensó en su madre. En el tráiler de Mobile donde pasó tantas noches estudiando a la luz de una lámpara barata. Pensó en la blusa de seda arruinada, en el agua helada escurriéndole por el hombro. Y pensó en la cadena de decisiones que siguieron, cada una marcada por una negativa a quedarse en el suelo. Se preguntó en silencio, ¿valió la pena? Y la respuesta llegó sola. En los mensajes que nunca dejaban de llegar a su bandeja estudiantes, maestros, trabajadores, padres y madres que encontraban en su historia un espejo. Sí, valía la pena. La última escena de ese capítulo llegó en algo pequeño. En una clase nocturna del comunitario. Un estudiante la esperó al final. Tenía tatuajes en los brazos y un cuaderno lleno de dibujos más que de apuntes. Profe dijo, con voz ronca, yo no sé si sirvo para esto de estudiar. Toda mi vida me dijeron que no. Savannah le puso la mano en el hombro. Yo también crecí escuchando lo mismo. La diferencia es que un día decidí que no era verdad. El muchacho asintió, conteniendo lágrimas, y Savannah entendió que, aunque diera 1000 conferencias más, nada se compararía a ese instante íntimo en un aula pequeña, donde una chispa podía encender otro fuego. Porque la lección de su vida era clara a los bullies, los sistemas injustos, los que se creen intocables. Solo tienen poder hasta que alguien decide no doblarse. Y cuando uno se levanta, otros lo siguen. Y así, entre notas, cartas y aulas. Savannah Bridges seguía cumpliendo la promesa que hizo la noche de su humillación: recordarlo todo, usarlo todo. Y nunca dejar que la risa de unos pocos dictara el destino de muchos.